Son imágenes de la procesión del Domingo de Ramos en Toledo, una celebración que presidía el señor arzobispo de Toledo en la Catedral Primada, donde recordó que esta Semana Santa se vivirá en el marco del 8º centenario, inmersos en el sínodo diocesano y celebrando el centenario de la esclavitud de la Virgen del Sagrario, patrona de la ciudad. Buenas noches. En su homilía, el prelado toledano explicó con qué actitudes debemos acercarnos a la Pasión de Cristo los próximos días. Enseguida se lo contamos. Castilla-La Mancha presentará una denuncia contra el Gobierno de España por el incumplimiento de varias sentencias relacionadas con los derechos sobre el agua. Desde el Gobierno, la ministra toledana Milagros Tolón ha defendido que es fundamental abordar estos temas mediante el diálogo y el consenso en lugar de recurrir a soluciones judiciales. La Policía de Israel garantizará el acceso a los representantes de las iglesias para la celebración de las liturgias y ceremonias y para la preservación de las antiguas tradiciones pascuales en la Iglesia del Santo Sepulcro. Tras los incidentes de ayer, Domingo de Ramos, en el que se impidió el paso al cardenal Pizzaballa, la mediación del presidente de Israel ha sido clave para encontrar una solución para el acceso al Santo Sepulcro. El Archivo Diocesano de Toledo conserva uno de los mayores conjuntos documentales de España. Universidades como la de Castilla-La Mancha no desaprovechan la oportunidad de conocer la historia de nuestro país de la mano de su archivero. Una iniciativa para no solo descubrir los tesoros documentales que atesora, sino para despertar vocaciones entre sus alumnos. Ha comenzado la Semana Santa este domingo, Domingo de Ramos. El señor arzobispo de Toledo reflexionaba sobre cómo debemos acercarnos y contemplar la Pasión de Cristo. El prelado toledano presidió la procesión y la Santa Misa en la Catedral Primada, donde recordó varias de las celebraciones que marcan estos días, como son el 8º centenario, el sínodo diocesano y el centenario de la esclavitud de la Virgen del Sagrario. 3 acontecimientos que ocuparon parte de su homilía en este día, donde de nuevo hizo un llamamiento por la paz. El Domingo de Ramos nos sitúa a las puertas de los días más importantes del año cristiano. Con los ramos en las manos, la Iglesia recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén, aclamado por la multitud. Un gesto que se vuelve a repetir hoy, pero no como un recuerdo lejano, sino como una fe que sigue viva. Y así se vivió este domingo en la Catedral Primada, donde el señor arzobispo de Toledo reflexionó sobre cómo debemos contemplar hoy la Pasión de Cristo. Acercarse a la Pasión de Cristo con el corazón. Es como lo hace la gente sencilla de los pueblos y como lo ha hecho la Iglesia. De hecho, el Vía Crucis es la mayor tradición de devoción que tiene la Iglesia. Sabéis que hay 2 Vía Crucis, el clásico y luego uno que instituyó el Papa San Juan Pablo II, que le llamó Vía Crucis bíblico, porque también introduce muchas de los pasajes de la Pasión de Cristo que están en el Evangelio, pero no habían recogido el Vía Crucis tradicional. Desde el Vía Crucis con el corazón, en clave redentora, agradecidos, en clave de adoración, desde el sufrimiento de los santos y desde el propio sufrimiento de cada día. Pero sobre todo debemos contemplar la Pasión de Jesucristo desde la vulnerabilidad de Dios. ¿Qué significa que Dios es vulnerable? Pues que Dios es como una madre, es débil. ¿Podrá una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Dice la Escritura. Pues aunque una madre se olvide, yo no me olvido de ti. Dios por amor es vulnerable. Y por eso lo que narra sobre todo esta vulnerabilidad de Dios es la famosa meditación de los viñadores homicidas. El 8º centenario de la Catedral Primada, el 26º sínodo diocesano y el centenario de la esclavitud de la Virgen del Sagrario son las 3 claves que enmarcan las celebraciones de estos días aquí y que estarán presididas por el señor arzobispo de Toledo. Todas ellas podrán seguirlas en directo a través de Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión.
Mañana martes, Castilla-La Mancha presentará una denuncia contra el Gobierno de España por el incumplimiento de varias sentencias relacionadas con los derechos sobre el agua. Así lo anunciaba el presidente regional, Emiliano García Paje. Desde el Gobierno, la ministra toledana Milagros Tolón ha defendido que es fundamental abordar estos temas mediante el diálogo y el consenso, en lugar de recurrir a soluciones judiciales. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que aprobará este martes 31 de marzo de 2026 la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno de España por el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo relativas al trasvase Tajo Segura. Pero que hayamos ganado sentencias a favor de los derechos del agua en Castilla-La Mancha y que lleven 5 sentencias en el Supremo, que no se ganan así como así, y son años peleando, que después de eso llevemos ya otros 4 años sin cumplir con las sentencias, que haya que volver a denunciar para que se cumpla simplemente las sentencias de los jueces, es algo que no nos podemos permitir, pero lo vamos a aprobar, esa denuncia, el próximo martes. Mientras, el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene que no se actualizarán los caudales ecológicos hasta que el Tribunal Supremo termine de pronunciarse sobre los recursos pendientes de otras comunidades del Levante. También se ha manifestado sobre ello la ministra Milagros Tolón, que aboga por el consenso en lugar de soluciones judiciales. Estoy en el Gobierno de España, pero siempre defenderé el no al trasvase. He sido alcaldesa de Toledo, soy toledana y sé lo que significa el trasvase en el siglo XXI. Pero además quiero decir algo que es muy importante y es el cambio de talante de este Gobierno con respecto a otros gobiernos en el tema del agua. En el tema del agua y sobre todo en el tema del Tajo. Hemos sacado adelante cuestiones que parecían de alguna forma que no se iban a poder sacar con respecto al tema del Tajo y bueno, yo creo que esto se solucionará hablando y sobre todo con diálogo y con consenso. El aumento del caudal y las reservas en la cabecera del Tajo, que superaron los 1.300 hectómetros cúbicos en febrero y continuaron subiendo hasta situarse cerca del 66% de su capacidad total a finales de marzo, han provocado que se hayan autorizado 180 hectómetros cúbicos para el trimestre que comprende marzo, abril y mayo de 2026. El presidente provincial de Vox en Toledo, Daniel Arias, se ha manifestado en contra de la celebración de un congreso extraordinario en Vox, argumentando que no entiende la necesidad de revisar la situación del partido cuando está obteniendo buenos resultados. Cuando uno está trabajando en esto todos los días y después se encuentra con este tipo de peticiones, de cosas, de personalismos, pues a mí me da mucha pena, porque al final hemos venido aquí en la política a trabajar por la gente y para la gente. Y eso es lo que nos tiene que mover. Y hay tanto por hacer que yo, permítame que se lo diga, no puedo estar perdiendo el tiempo en personalismos ni en hacer nada que no sea y no vaya enfocado al fin al que he venido aquí, que es a trabajar por y para la gente. Recordamos que la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, es una de las que se han manifestado a favor de la celebración de un congreso extraordinario. La Policía Nacional ha detenido a 2 jóvenes de 24 y 28 años en Valencia y Torreblanca, en Castellón, por liderar presuntamente una red criminal especializada en ciberataques masivos que operaba desde hace más de 2 años. La investigación se inició en 2023 tras detectarse el robo masivo de datos de alumnos, padres y profesores de Castilla-La Mancha. Casi 10 millones de registros confidenciales fueron robados mediante técnicas de intrusión informática. Los datos eran utilizados para cometer ciberestafas y usurpaciones de identidad, o bien se vendían en foros de la dark web. Empleaban una infraestructura sofisticada que incluía el uso de criptomonedas y casas de cambio virtuales en varios países europeos para ocultar sus ganancias ilícitas. A los detenidos se les atribuye la participación en al menos una treintena de hechos delictivos similares contra diversas instituciones y empresas. Los datos de cierre del año 2025 consolidan a Castilla-La Mancha como un destino preferente para el turismo nacional, alcanzando cifras históricas en volumen de visitantes
Los residentes en España realizaron un total de 2,45 millones de viajes con destino a la región. Por primera vez en la historia se superó la barrera de los 6 millones de pernoctaciones en alojamientos turísticos reglados. El número de viajeros alojados ascendió a 3,17 millones, marcando un nuevo techo para el sector en la comunidad. El gasto por persona y día se situó en 61 euros y el gasto generado ascendió a 364,7 millones de euros. Castilla-La Mancha ha sumado 4.732 habitantes en las zonas despobladas desde la entrada en vigor en 2021 de la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural. De este total, 3.611 se han asentado en zonas de extrema despoblación, lo que se traduce en que están creciendo al mismo ritmo que las zonas urbanas en la comunidad autónoma, algo que hacía decenas de años que no ocurría. Unos resultados que son fruto de la aplicación de esta ley, cuyas medidas garantizan el acceso a los servicios públicos con una fiscalidad diferenciada y con financiación adicional para impulsar la actividad económica en estos municipios. La Policía de Israel garantizará el acceso a los representantes de las iglesias para la celebración de las liturgias y ceremonias y para la preservación de las antiguas tradiciones pascuales en la Iglesia del Santo Sepulcro. Tras los incidentes de ayer, Domingo de Ramos, en el que se impidió el paso al cardenal Pizzaballa, el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa se ha confirmado que se garantizará la transmisión en directo de las liturgias y oraciones desde el Santo Sepulcro. El Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa han confirmado en nota de prensa que los asuntos relativos a las celebraciones de la Semana Santa y la Pascua en la Iglesia del Santo Sepulcro han sido abordados y resueltos en coordinación con las autoridades competentes. En el día de ayer, Domingo de Ramos, la policía israelí impidió el paso al cardenal Pizzaballa al Santo Sepulcro, por lo que tuvo que oficiar la misa en el Monte de los Olivos. El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha intervenido directamente para favorecer esta solución que garantiza la transmisión en directo de las liturgias y oraciones a los fieles en Tierra Santa y en todo el mundo. Como es natural y en vista del estado de guerra actual, las restricciones vigentes a las reuniones públicas se mantienen por el momento. Cabe señalar que tanto la Plaza del Muro de las Lamentaciones como el complejo del Monte del Templo también permanecen cerrados a los fieles por motivos de seguridad pública. El Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa reafirman su compromiso con el diálogo, el respeto mutuo y la preservación del status quo. La Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos continúan dando pasos en comunión en su compromiso con las víctimas de abusos cometidos en el seno de la Iglesia. Este 30 de marzo, los presidentes de las dos instituciones, Luis Argüello y Jesús Díaz Sariego, han firmado con el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, un protocolo que desarrolla el acuerdo suscrito el pasado 8 de enero. Este protocolo establece la organización y funcionamiento del sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Es una vía temporal con una duración de 1 año, prorrogable 1 año, para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial, bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario. El 15 de abril, tras los diálogos de la Comisión del PRIVA y del equipo defensor del pueblo para fijar las reparaciones, entrará en vigor este sistema. El Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la renta. El sistema establecido no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes. Mañana les ofreceremos en directo la Santa Misa Crismal desde la Catedral Primada. A las 12 del mediodía comenzará esta celebración que presidirá el señor arzobispo de Toledo y que es una de las manifestaciones de la plenitud sacerdotal del obispo y signo de la unión estrecha de los presbíteros con él. El pabellón de San Lázaro está ya a pleno rendimiento. El alcalde de la ciudad, junto con el concejal de Deportes, ha visitado este lunes las instalaciones para comprobar de primera mano este complejo multifuncional completamente accesible para personas con discapacidad. El objetivo es que en septiembre se incluyan más modalidades deportivas.
La rehabilitación de este espacio no solamente cumple con un compromiso electoral, sino que se trata de un compromiso personal con la ciudad. En este sentido, el alcalde ha destacado que aunque el edificio no forma parte del proyecto Toledo Emerge, podría integrarse perfectamente en este espíritu, al tratarse de una infraestructura histórica construida en 1919 que llevaba abandonada desde los años 90. Estamos mejorando la seguridad de la zona. Estamos mejorando el ornato y el decoro de toda esta zona, mejoramos las instalaciones deportivas, ampliamos la capacidad del Patronato Deportivo Municipal, pero además cuidamos nuestro patrimonio recuperando un espacio que tiene su valor deportivo, su valor sentimental, pero también su valor histórico y patrimonial. Por lo tanto, creo que esta actuación es verdaderamente relevante porque se llevaba además prometiendo muchas legislaturas. La rehabilitación de este pabellón ha permitido la ampliación de la capacidad de las instalaciones deportivas municipales, descongestionando otras instalaciones con alta demanda. Se trata de un espacio multidisciplinar donde ahora disciplinas como la esgrima cuentan con espacio propio, además de acoger deportes como el tenis de mesa o modalidades de contacto. Y una instalación, un complejo que pretendemos que sea multifuncional, dando cabida a numerosas disciplinas deportivas, puesto que las dimensiones de la sala lo permiten y nos va a hacer que muchas actividades sean compatibles. También optimizar el uso del resto de los pabellones y de instalaciones de la ciudad. Y bueno, pues aquí la pretensión y el objetivo es que la esgrima por fin tenga un lugar propio en la ciudad para su actividad. Esta actuación está dentro de la estrategia global de impulso al deporte en la ciudad de Toledo. El alcalde no ha dudado en repasar las nuevas infraestructuras ya en marcha y los futuros proyectos como la recuperación de la actividad de remo en el río Tajo, la próxima inauguración del campo de fútbol Carlos III o la celebración de la primera maratón de Toledo, poniendo en valor el impulso que ha dado Toledo ser ciudad europea del deporte. Y todavía hay algunos en la oposición que dicen que para qué ha servido la ciudad europea del deporte. Yo la reflexión que les haría es que se pregunten que para qué está sirviendo su oposición, porque creo que la huella y el legado del año que Toledo ha sido ciudad europea del deporte es evidente, es objetivo y es muy positivo para la ciudad. Este pabellón fue inaugurado el 25 de marzo de 2025 por el actual campeón del mundo de peso pluma Ilia Topuria, que visitó la ciudad de Toledo con motivo de la celebración de la Ciudad Europea del Deporte. El Archivo Diocesano de Toledo conserva uno de los mayores conjuntos documentales de España. Universidades como la de Castilla-La Mancha no desaprovechan la oportunidad de conocer la historia de nuestro país de la mano de su archivero. Una iniciativa para no solo descubrir los tesoros documentales que atesora, sino para despertar vocaciones entre sus alumnos. Se trata de una visita esencial para acercarse de forma directa a la fuente histórica y poder tratar de forma tangible y material aquello que están estudiando. Los alumnos de la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha han visitado el Archivo Diocesano con grandes expectativas. Son viajes que les ayudan a salir del aula, de la monotonía de las clases teóricas, aunque en clase también hacemos sesiones prácticas, pero este tipo de actividades, entrar en contacto directo con la documentación, salir del campus, ver cómo se investiga a pie de sala, lo agradecen mucho. Incluso en algunos casos concretos hasta se despiertan vocaciones, porque que ya vienen consolidadas, porque ya están en cuarto, pero terminan de arraigar en muchos de ellos viendo pues, el material de investigación a pie de sala, como decía antes. Vocaciones como la de Laura, estudiante del Máster de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Del mundo de la investigación a través justamente de los archivos. Por ello digo pues, que es algo que para mí es esencial, es la base del conocimiento y sobre todo para nuestro trabajo es fundamental comprender las fuentes históricas, materiales y archivísticas, y por eso creo que es tan conveniente entender cómo es el tratado de estos materiales, el proceso de conservación y a dónde podemos acceder y aprender a cómo hacerlo. Creo que cuando estamos en la carrera no somos conscientes del todo de la importancia de estos materiales porque nunca se nos ha presentado, y creo que el hecho de venir aquí y tener contacto con el archivero, con estos fondos tan interesantes, nos abre mucho la mente porque somos conocedores realmente de dónde proceden esas bases para la fundamentación histórica.
Y nunca es tarde, si la dicha es buena. A esta excursión de alumnos de Patrimonio Documental e Historia de la Iglesia se ha unido Manuel, estudiante de la Universidad de Mayores José Saramago. Cuando puedes dedicarte a todo eso que en tu vida laboral no has podido. Y entonces, bueno, en esta asignatura que tenemos, que es Patrimonio Documental y Archivos en la Edad Moderna, pues una asignatura que parece ser que pudiese ser tediosa, ¿no? Pues vamos, que aprendes muchas cosas y que te llevan a buscar y a investigar otras muchas. Y para todo aquel que desee descubrir los tesoros que esconde el archivo diocesano, solo debe solicitar cita previa a través del correo o teléfono y dejarse sorprender por siglos y siglos de historia atesorados en sus documentos. Fomentar un espacio de encuentro entre el público y los creadores locales. Es el objetivo que persigue Mazapunk, un colectivo que pronto se convertirá en asociación sin ánimo de lucro para revitalizar la escena musical en Toledo. Una propuesta de 4 amigos que están dispuestos a cambiar la percepción de que en esta ciudad nunca pasa nada, promoviendo la cultura del hazlo tú mismo. Javier Arroyo, Ángela Gómez, Mario Hernández y Elena Muñoz son 4 personas que han decidido juntarse bajo el colectivo Mazapunk con el fin de dinamitar la escena musical toledana y luchar contra el mantra de que en Toledo nunca pasa nada. Decidimos que teniendo equipo, teniendo experiencia, teniendo algo de tiempo libre y teniendo muchas ganas, ya estaba bien de quejarse y tocaba hacer algo. Llevábamos muchos años hablando de qué pasa en Toledo, porque siempre escuchamos a gente que nunca pasa nada, o porque no vemos una escena así con mucho movimiento. Queríamos intentar a ver qué tal salía. Toledo, desgraciadamente, pese a que están surgiendo cositas nuevas muy chulas en cuanto a música y tal, queríamos aportar nuestro granito de arena. Con la vista puesta en experiencias que han programado y siguen programando conciertos en la ciudad, como Monasterio de la Cultura, el colectivo es consciente de que Toledo está, en cierto modo, huérfano en este sentido. Nos encantaría y hacernos un huequito por ahí. Al final, nosotros somos muy creyentes de la filosofía de hazlo tú mismo. Es el tipo de cultura que nos falta, la cultura de, como decíamos, de conciertos de batalla, de una cultura de fácil acceso. Todo eso que está por debajo de ese grado de profesionalización, no hay lugar para ello. Entonces, sí, hay un pequeño hueco que quedaba por cubrir. El colectivo no se plantea ningún objetivo en concreto y lo que quiere es que las iniciativas que programe funcionen. Eso sí, tiene intención de reunirse con las administraciones regionales y locales para solicitar la cesión de espacios en los que poder programar conciertos. Si conseguimos hacer un festival de bandas locales, de cualquier tipo de evento que nos venga, si alguien nos quiere pedir algo, nosotras encantadas, es ir poco a poco. Esa es la meta, la verdad, que salga bien lo próximo y una vez funcione habremos cumplido el 100% de nuestras metas y tocará construir las siguientes. El objetivo es, idílicamente, conseguir juntar a público que quiera descubrir cultura y a gente que esté deseando hacer cultura en un mismo sitio. De momento, Mazapunk ya ha programado en el Pub O'Brien su primer concierto con las actuaciones de Good Boy y Turbo Island. Así que quien quiera ponerse en contacto con el colectivo de cara al próximo concierto, solo tiene que visitar su Instagram, donde hay un formulario y un correo electrónico disponibles. Hoy es lunes santo y durante todo este fin de semana se han sucedido los desfiles procesionales a lo largo de toda la archidiócesis de Toledo. En Talavera de la Reina este domingo de Ramos salía a las calles la procesión de la Borriquita, que este año cumplía sus 25 años desde su primera salida. También en Toledo se pudo ver este paso tan aclamado como concurrido por las calles de la ciudad, con imágenes tan toledanas como el paso por el callejón de Jesús y María. El Cristo Nazareno cautivo, que está ahora mismo en la calle, llegaba hasta la Catedral Primada el sábado de Pasión, desde su barrio Santa María de Benquerencia, acompañado por su hermandad, en lo que constituye uno de los traslados más multitudinarios que se hacen en la ciudad de Toledo. Ya por la tarde, desde la iglesia de Santiago el Mayor, las imágenes de Jesús Nazareno y la Dolorosa protagonizaron la procesión denominada El Santo Encuentro, que congregó en las calles a numeroso público que no quiso perderse este desfile procesional, que es el más joven en incorporarse a la Semana Santa toledana. Y frente a esta juventud, la solemnidad de la tradición.
Nuestra Señora de la Soledad, acompañada por más de 400 mujeres, se hacía presente en la noche del Viernes de Dolores, en una de las procesiones que marcan la identidad de la Semana Santa de Toledo. Si hasta ahí he llegado yo también. Ya, pero... ¿Ves? El día que los bancos cambiaron la atención personalizada por una app, ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Estabilidad y aumento de temperatura en la mayoría de regiones del país. Después de unos años en los que la Semana Santa ha venido acompañada de mal tiempo, en esta ocasión la previsión es muy diferente. El termómetro subirá progresivamente, superando incluso los 20 grados, con el sol como protagonista, y máximas que en el domingo de Resurrección superarán incluso los 25. Tiempo más que primaveral, aunque para mañana tengan en cuenta que se esperan rachas muy fuertes de viento del norte en zonas altas de los sistemas central e ibérico durante las horas centrales del día, en el que además el cielo estará poco nuboso. Las temperaturas mínimas y máximas en aumento. Día de sol también en Toledo para este martes santo, en el que el termómetro oscilará entre 23 grados de máxima y 6 grados de mínima. Nos despedimos con las imágenes de este lunes santo en la ciudad de Toledo. Hace unos minutos se producía este encuentro entre el Cristo de la Vega y el cautivo en la plaza del Ayuntamiento. Tras este encuentro, el Cristo Nazareno cautivo ha salido en procesión por las calles de Toledo. A las 11:30 será el Cristo de la Esperanza desde la iglesia de San Andrés el que emprenda su camino con el rezo del Vía Crucis. La salida de esta imagen estará acompañada por el canto de un motete a cargo de los seminaristas. Y hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que pasen una buena noche. Hasta mañana.